Eres bueno, 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 bueno. Le hemos titulado a la exposición de esta tarde de la siguiente manera: la gracia de Dios en Jesucristo. La gracia de Dios en Jesucristo. Y dice así la palabra del Señor en el nombre del Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice en el verso 14: y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y levantándose, le siguió. Verso 15: aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Verso 16: y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto, que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino que a pecadores. Hace unos siglos atrás se compuso un hermoso himno que no solamente es conocido en las iglesias evangélicas protestantes, sino que es tan hermoso que ha trascendido el mundo evangélico. Y me refiero al himno que compuso John Newton, que se titula en inglés The Amazing Grace, que en español sería La Sublime Gracia. Las primeras estrofas de este hermoso himno dicen de la siguiente manera: sublime gracia, cuán dulce el sonido, que salvó a un infeliz como yo. Alguna vez estuve perdido, pero ahora me ha encontrado. Lo hermoso de este himno, que como dije anteriormente, ha trascendido el mundo evangélico para convertirse en una joya clásica de cánticos cristianos, es porque sencillamente el autor fue impactado por la gracia maravillosa de nuestro Dios en la persona de Jesucristo. La gracia de Dios no es otra cosa que el favor que Dios tiene para con nosotros los pecadores. Es un favor que nosotros no merecemos. Por eso de allí viene el que se le llame gracia. Gracia implica precisamente un favor que es otorgado hacia alguien que no merece tal favor. La Biblia nos establece que la relación de Dios para con todos nosotros es una relación de gracia. ¿Por qué? Porque tristemente nosotros los seres humanos nos hemos alejado de Dios. Nosotros no solamente nos hemos alejado por causa de nuestra naturaleza pecaminosa, heredada por la desobediencia de nuestros primeros padres, sino que también nos hemos alejado de Dios por motus propio, o sea, por voluntad propia, de manera que tristemente no nos queremos acercar a Dios. Lamentablemente, Dios solamente existe en los labios de muchas personas, pero está bien ausente de los corazones de aquellos que los profesan. Tristemente, el hombre ha decidido vivir independiente de Dios. Como dijimos en uno de los sermones de los mensajes pasados, el hombre celebra su emancipación de Dios, su independencia de Dios. Piensa que fuera del alcance de Dios o de la influencia y el señorío de Dios sobre sus vidas, entonces es que ellos van a encontrar la plenitud y la plena satisfacción en sus vidas. Es un mensaje que el enemigo de las almas ha llevado desde el principio y que convenció tristemente a nuestros primeros padres, pero sigue convenciendo todavía una gran parte de la humanidad. Pone en cuestionamiento las verdaderas intenciones del amor de Dios y hasta pone en cuestionamiento la relación que podamos tener con Dios. Algunos no se acercan a Dios porque dicen: no, yo no quiero que nadie controle mi vida. Pero déjeme decirle que eso es una falacia, en el sentido de que
Hay personas que dicen, bueno, yo quiero ser completamente libre, que nadie tenga control sobre mis vidas, pero déjeme decirle que eso no es una realidad. Siempre estamos controlados por alguien. Inclusive en nuestra forma de pensar, nuestra filosofía de vida o lo que se conoce en los fines filosóficos y apologéticos como cosmovisiones. Cosmovisión es la manera en cómo nosotros vemos la vida. Esa cosmovisión está afectada e influenciada por las enseñanzas que tenemos en nuestro entorno. Y muchas veces creemos que somos muy originales en nuestro pensamiento, pero somos esclavos de los pensamientos y de las ideas de otras personas. Algunos dicen y se jactan así con mucha soberbia diciendo, no, yo tengo un pensamiento muy único, muy original. Eso es completamente falso. Como estudiamos en los pasados miércoles del libro de Eclesiastés, que el mismo libro trata Salomón en su tesis de que verdaderamente la vida debajo del sol es una completamente vana y sin sentido si Dios que no está que en el asunto. Así el hombre, todos estamos influenciados de una manera de pensar. Creemos que somos únicos y que somos completamente libres. Nadie es libre en su totalidad. O somos esclavos del pecado o somos siervos de la justicia. O sea, o somos esclavos de nuestra propia opinión, de la cual el mismo Dios, en uno de los libros de sabiduría, específicamente en el libro de los Proverbios, dice en el capítulo 3: fíate de Dios de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. El hombre ha sido creado para depender de Dios. El hombre ha sido creado para disfrutar de una relación con Dios. Ese dominio que Dios tiene sobre nuestras vidas, esa dirección que tiene nuestras vidas, nos da significado. Y curiosamente, a lo que el hombre cree que lo esclaviza es precisamente lo que lo hace libre. Porque como bien dijo Jesucristo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. El conocimiento de Cristo nos trae libertad. ¿Por qué? Porque el conocimiento de Cristo, que es la verdad, nos lleva a reconocer nuestros pecados, a solicitar el perdón de los pecados, que solamente Jesucristo tiene el poder de adjudicar ese perdón de los pecados por causa de su muerte y resurrección. Es el único que nos puede dar plenitud de vida, es el único que con su sabiduría nos puede dirigir, de manera que su santo consejo siempre va a obrar para bien para los que le aman y le obedecen. No así aquellos que no conocen a Cristo, aquellos que se han fiado solamente en su propia prudencia, aquellos que se creen que el mundo gira en torno a ellos, aquellos que creen que Dios no es real o que sencillamente si Dios no es real, no es lo suficientemente bueno o razonable como para yo seguirle porque yo soy una mente completamente independiente. No quiero que la religión me influencie. Pero esos argumentos por un tiempo podrán mitigar tu conciencia, podrán tranquilizarte, pero luego te encontrarás con la realidad de que los días nuestros en la tierra están contados y que nos va a llevar a la reflexión de quiénes somos y de quién es Dios. La buena noticia de todo esto, mis queridos hermanos, es que a pesar de que el hombre no quiere buscar de Dios, a pesar de que el hombre no quiere tener una relación con Dios, sin embargo, Dios nos muestra la escritura que se acerca continuamente al hombre y le busca y le toma la iniciativa de establecer una relación con él. Y lo hace por gracia. Y de hecho, la salvación del hombre es por gracia, sigue siendo la relación de Dios con el hombre por gracia y llegaremos hasta la eternidad con él por la gracia. Porque nunca tendremos en nosotros los méritos en sí mismos para poder alcanzar el favor de Dios. Solamente a través de la fe en Jesucristo, donde Dios nos da a nosotros esa gracia maravillosa y el perdón de los pecados. Luego de haber dicho esto, entonces vamos a analizar el pasaje que tenemos ante nuestra consideración, que está en Marcos capítulo 2, versos del 15 al 17, porque este pasaje pues viene a ser lo que es, yo llamo un cuadro de la gracia de Dios. O sea, nos ilustra
todo esto que acabamos de exponer acerca de la gracia de Dios, amando a pecadores, amando a aquellos que han rechazado a Dios, pero sin embargo Dios quiere reconciliarlos con Él a través de Jesucristo y quiere hacerlos que una nueva creación. Aquí en el contexto de Marcos capítulo 2, que de hecho el Evangelio de Marcos, de entre los 4 evangelios, viene a ser el más resumido de los 4, de lo cual muchos académicos le llaman el Evangelio de la acción. ¿Por qué el Evangelio de la acción? Porque Marcos no encierra mucho detalle, sino que inmediatamente va al asunto. No hace tantas descripciones de medio ambiente, de lugares, de personas, sino que se concentra en el mensaje y en lo que es la actividad de Jesucristo predicando el evangelio, pero también interviniendo en las vidas de aquellos que estaban en enfermedad o azotados por un demonio o que estaban por diferentes situaciones. Aquí en este contexto, mis queridos hermanos, Jesucristo estaba haciendo lo propio de su ministerio terrenal y era caminando entre la gente. O sea, Jesucristo, a diferencia de lo que algunas personas pueden llegar a pensar, o pueden haber llegado a concluir por causa de lo que ve en el mundo religioso, puede ser actual o de sus vivencias en el pasado, donde vieron que las personas llamadas religiosas o llamadas cristianas, en lugar de compartir con ellos, ellos se alejaban de los demás. De hecho, eso es una falsa concepción y aquellos que lo practicaron tristemente no estaban emulando, no estaban imitando a Jesucristo. Jesucristo vino precisamente a relacionarse con el hombre pecador, con la mujer pecadora. Jesucristo no solamente vino a dar un mensaje, Jesucristo se encarnó para participar no solamente en nuestra propia naturaleza, pero con la diferencia que Él, sin pecado, pero también al mismo tiempo para que nosotros nos podamos identificar con Él en su humanidad. Y Jesucristo no nació en Belén y luego se mantuvo en una torre de marfil aislado, sí, viendo las desgracias del ser humano. Jesucristo caminó entre la gente. Jesucristo lo mismo compartió con un gran líder religioso, como compartió con una mujer que tenía un flujo de sangre. Compartió también y dejó que se le acercaran personas que tenían enfermedades infecciosas, como era la lepra, y también estuvo con quién, con sus discípulos, que lógicamente estuvo con ellos en mayor intimidad, en entrenamiento por un espacio de 3 años. El punto de todo lo que estoy expresando aquí es que Jesucristo vino a estar entre la gente. O sea, nosotros no tenemos un Dios que no pueda comprender nuestras condiciones y que pueda comprender nuestras necesidades, sino que tenemos uno que fue tentado en todas las cosas, como todos nosotros pasamos, con la diferencia que él no pecó. Y nosotros nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia, para el oportuno socorro, dijo el autor de los Hebreos. Así que en esta imagen que tenemos aquí, en este cuadro, como yo le he llamado, de Marcos capítulo 2, 14 al 17, Jesucristo pues está haciendo lo que siempre hizo, estar entre la gente y llamando de entre la gente a aquellos que le iban a servir a él. Oh, bendita gracia de Dios. Hoy día, por causa de los conceptos religiosos que tenemos, creemos que solamente Jesucristo viene a buscar a aquellos que moralmente están muy bien, a aquellos que son buenos ciudadanos. Se nos ha llevado un mensaje tergiversado que Jesucristo solamente está cercano con aquellos que creemos que están cumpliendo todos los estándares espirituales, que por lo tanto se han ganado la bendición de estar con Él. Y si nosotros estamos con Él, no es porque nos hemos ganado absolutamente nada. Si estamos con Él es porque Él se nos acercó a nosotros, porque Él nos buscó. Porque de la misma manera que los evangelios presentan que Jesucristo anduvo entre todos y entre todas esas masas de personas, llamó, salvó y restauró a multitudes de ellos. Así también en este tiempo Dios sigue a través de su instrumento, que es la iglesia del Señor, y que a su vez la iglesia la componemos cada uno de nosotros. Así que, hermanos, nosotros no estamos llamados a alejarnos de las personas. Nosotros sí estamos llamados a alejarnos del pecado que afecta nuestra relación con Dios, pero jamás de las personas,
¿Por qué? Porque aquellos que hemos recibido la gracia de Dios, hemos dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Y nuestro campo misionero, que es el mundo del cual Dios también nos sacó. Así que debemos mirarlos a ellos no como nuestros enemigos. Los no creyentes no son nuestros enemigos, como he dicho en muchas ocasiones. Son nuestro prójimo y es nuestro campo misionero para compartirle el evangelio de Jesucristo. Así que dentro de este cuadro que apreciamos en Marcos capítulo 2, versos del 14 al 17, pues vamos a apreciar lo que yo llamo que son los principios que nos describen lo que es la gracia de Dios en Jesucristo. Una gracia que impactó en los tiempos de Jesucristo, una gracia que impactó en los primeros siglos de la iglesia, es una gracia que sigue impactando nuestros corazones en el día de hoy, porque la mano de Dios no se ha acortado que para salvar. Lo primero que podemos apreciar de este pasaje, mis queridos hermanos, acerca de la gracia de Dios en Jesucristo, es que la gracia de Dios, escúcheme bien, la gracia de Dios en Jesucristo es eficaz en su llamamiento. Repito, la gracia de Dios en Jesucristo es eficaz en su llamamiento. ¿A qué nos referimos con eso? Bueno, en el capítulo 2, verso 14, dice que Jesús, como lo había descrito anteriormente, estaba entre la gente, su ministerio era entre la gente. Hoy día, mis queridos hermanos, los creyentes se pasan más en el templo que con la gente. Jesucristo pasó tiempo en el templo, Jesucristo pasó tiempo en la sinagoga, pero pasó más tiempo con la gente. ¿Por qué? Porque afuera era donde se encontraban aquellos que él vino a salvar. Hoy día, mis queridos hermanos, vivimos un evangelio donde una vez que nos convertimos, que venimos a los pies de Cristo, pues básicamente somos encerrados en templos, en edificios. Todas las actividades vienen a ser en el edificio. Todo lo que tiene que ver con la vida cristiana es en el edificio. Y a pesar de que se ofrecen multitud de conferencias de evangelismo, a pesar de que se dan multitud de entrenamientos acerca de lo importante que es alcanzar otra vida para Cristo, no lo hacemos, ¿sabes por qué? Porque estamos muy alejados de nuestra mies. Estamos alejados de nuestro campo misionero. ¿Cómo vamos a poder alcanzar lo que Cristo ha determinado desde la eternidad alcanzar si no estamos entre ellos? Si no compartimos con ellos, si en el área laboral no aprovechamos los momentos que podamos tener de tiempo, de break, para poder compartir entonces el evangelio, poder decirles que les amamos en el nombre de Cristo y poder explicarles las cosas maravillosas que comprenden la gracia de Dios. ¿No es posible que en nuestros vecindarios querramos que esos vecindarios vengan a los pies de Cristo, pero sin embargo no los invitamos a la iglesia, no los invitamos a actividades de compañerismo que intencionalmente tengan que ver con compartir el evangelio? Queremos que la iglesia vengan los perdidos, pero sin embargo no seguimos el método de Cristo. El método de Cristo es ir donde están los perdidos, no esperar que los perdidos lleguen a la iglesia, puesto que no conocen el camino. Si no conocen el camino, no pueden llegar. Pero para eso nos ha puesto el Señor a ti y a mí, a todos nosotros. ¿Para qué? Para que llevemos la palabra de Dios. Ahora, le voy a decir algo. En este principio de que la gracia de Dios en Jesucristo es eficaz en su llamamiento, y es que Dios, cuando llama a una persona, lo hace a través de la predicación del evangelio. La Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír ¿qué? Por la palabra de Dios. Pero entonces hay lo que se llama en teología dos llamamientos. Está el llamamiento externo, que es el llamamiento donde nosotros lo hacemos predicando el evangelio, hablando lo que estamos haciendo ahora, compartiendo la gracia de Dios. Pero hay un llamamiento que es el que Dios hace profundamente al corazón del hombre, y es lo que se conoce el llamamiento interno. O sea, Dios toma esa palabra que nosotros predicamos, o sea, el evangelio, y es el mismo Dios, el Espíritu Santo, que convence ese corazón, convence esa alma,
y lo lleva a aceptar y a recibir el evangelio de Jesucristo, a reconocer que es pecador y que por ende necesita urgentemente la intervención de un Salvador, que es Cristo Jesús. Y le voy a decir algo: cuando Dios llama, es eficaz su llamamiento. En el verso 14 dice aquí que al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y levantándose, le siguió. Miren qué poderoso es el llamamiento de Jesucristo. Es un llamamiento eficaz. O sea, él simplemente le dijo: sígueme. Y él inmediatamente, según lo dice Marcos, pero también en otros evangelios que llevan esta misma historia, como por ejemplo Mateo capítulo 9 y Lucas capítulo 5, nos repite lo mismo. O sea, él recibió el llamado, inmediatamente que lo escuchó, lo dejó que todo. Cuando Jesús llama, el hombre responde. Cuando es la voz de aquel que creó los cielos y la tierra, nada ni nadie podrá resistir ese llamado. Es aquel que nos creó de la nada, es el mismo que nos puede sacar de las tinieblas, que nos puede sacar de la nada, de la perdición, para hacernos hijos de él. En Lucas capítulo 19, verso 5, hay otro ejemplo y otro cuadro pintoresco de este llamamiento eficaz del Señor. Y es acerca de un hombre llamado Zaqueo, que de acuerdo a esa historia lo describe como un hombre bajo de estatura, pero que tenía mucho interés de escuchar y ver a Jesucristo. Y él pudo pues superar los obstáculos propios de su baja estatura y se trepó hacia un árbol sicómoro para poder ver a Jesús. Pero que lo interesante, mis queridos hermanos, es que Jesús estaba pasando por allí y la acción de Zaqueo no pasó desapercibida ante los ojos de Dios. No pasó desapercibida ante los ojos de aquel que ya tenía un plan con Zaqueo. Así que Jesucristo alzó sus ojos y le dijo a Zaqueo, de acuerdo a Lucas 19:5, desciende, porque hoy es necesario que yo pose que en tu casa. Desciende, Zaqueo. Hoy yo voy para tu casa. Hermosas expresiones. Zaqueo anhelaba esto. Pero ¿por qué lo anhelaba? Las mismas escrituras nos dicen en otras secciones que Dios es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Si tú, mi querido amigo, que estás expuesto a este mensaje por vez primera y hoy estás experimentando una inquietud tanto en tu mente como en tu corazón en cuanto a tu relación con Dios y está produciendo un anhelo de buscarle a Él, déjame decirle que si tú tienes un deseo de buscarle a Él es porque Dios te está buscando a ti primero. Y Dios te llamará y tú responderás. Porque como bien dijo Jesucristo en Juan capítulo 6, verso 44, ninguno puede venir a mí si el Padre que le envió no le trajere. Así que si nosotros venimos a los pies de Cristo es porque Dios a sí mismo lo ha determinado desde la eternidad. Oh, mis queridos hermanos, podemos entender por qué el compositor de este hermoso himno llamado en inglés Amazing Grace, que se traduce como gracia sublime, entonces se encontró tan impactado y maravillado diciendo: sublime gracia, cuán dulce el sonido que salvó a un infeliz, a un desgraciado como yo, que alguna vez perdido estuvo, pero que ahora ha sido encontrado. Es la admiración que despierta, no una admiración hacia nosotros mismos, puesto que por la impresión del Espíritu Santo en nuestros corazones, sabemos que no es por nuestros medios. No queríamos saber de Dios, pero ahora queremos saber de Dios. Antes no queríamos tener comunión con Él, ahora queremos tener comunión con Él. ¿Y cómo todo eso es posible? Porque la gracia de Dios opera de una manera eficaz, de una manera irresistible, le decían los teólogos reformados. La gracia irresistible de nuestro Dios, que nos llama, aquel que Dios llama responderá.
Dice la Escritura, el mismo Jesucristo, que cuando Él fuere levantado de la tierra, a todos atraerá que hacia Él mismo. Y hay un gran número de ejemplos en las Escrituras de que aquellos que el Señor llamó inmediatamente llegaron a Él. Inclusive uno que fue considerado como el mayor peligro de la iglesia de aquel entonces, llamado Saulo de Tarso, no pudo resistir el llamamiento de Jesús cuando iba camino a Damasco a perseguir la iglesia. Porque en ese momento se interrumpió su rutina para ver una hermosa revelación de Jesucristo. Una revelación donde le confrontó y le llamó. Y Pablo cayó de rodillas diciendo, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? La gracia de Dios en Jesucristo, mis queridos hermanos y hermanas, es eficaz en su llamamiento. Si Dios te llama, tú vendrás a los pies de Cristo. Dios nos ha llamado por su gracia y por su amor. Lo segundo que podemos apreciar en este gran cuadro de lo que es la gracia de Dios en Jesucristo, representada en Marcos, capítulo 2, versos del 14 al 17, es que la gracia no solamente es eficaz en su llamamiento, sino que también es motivo de escándalo. Dice en el capítulo 2, verso 16 de Marcos lo siguiente. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto? Que él come y bebe con los publicanos y pecadores. O sea, la gracia de Dios en Jesucristo no solamente es eficaz en su llamamiento, sino que puede y resulta escandaloso para aquellos que son religiosos. Resultó escandaloso específicamente a los escribas y los fariseos porque lo paradójico de sus acciones era lo siguiente. Los escribas y los fariseos vienen de una fuerte herencia judaica en cuanto a su teología y todas sus tradiciones. Y lamentablemente se habían desenfocado del punto de que en el Antiguo Testamento Dios mismo estaba operando gracia. Primeramente lo operó con el pueblo de Israel. La misma Biblia nos afirma en el libro de Deuteronomio que el mismo Señor escogió a Israel no porque fueran los más grandes ni los mejores moralmente hablando, sino al contrario por ser los más insignificantes. Dios escogió a Israel para él glorificarse y porque según la carne de Israel vendría Jesucristo, que es Dios sobre todas las cosas. Así que la gracia viene operando desde el Antiguo Testamento, escogiendo a Israel como nación y a individuos como Abraham, como Isaac, como Jacob, escogiendo a personas que tenían debilidades como el rey David, personas que hasta querían huir del llamamiento que Dios mismo le había hecho para servicio, como lo fue el profeta Jonás. O sea, la gracia de Dios manifestándose inclusive en naciones que no merecían ni siquiera escuchar el mensaje de salvación, como lo fue Nínive. Personas moabitas, consideradas paganas, que el Señor se les acercó y les salvó. La gracia de Dios no es un tema únicamente del Nuevo Testamento. La gracia de Dios es un tema que abarca todas las escrituras. Entonces, los escribas y fariseos, aún conociendo toda esa historia, tristemente cayeron en la falta y en el pecado de hacerse entes enteramente religiosos. O sea, comenzaron a añadir tradiciones, comenzaron a sepultar el mensaje de Dios, que a fin de cuentas Dios había levantado a Israel para que fueran luz a las naciones. ¿Y qué ocurrió? La fe judaica se convirtió en una solamente de normas y reglas. Pero no solamente de normas y reglas, sino que comenzaron a rechazar a aquellos que estaban llamados a alcanzar. Cuando veían al publicano y al pecador, los rechazaban. Cuando una mujer fue sorprendida en adulterio, todos querían lanzarle piedras.
a los que estaban con enfermedades infecciosas como la lepra, los tenían alejados. Habían perdido la parte misericordiosa, la parte de lo que es el corazón de Dios, la gracia de Dios. Se convirtieron en policías de la moralidad, en lugar de ser los instrumentos de Dios para alcanzar este mundo caído. Y qué triste cuando un llamado religioso piensa que es mejor que los demás. Si una persona dice que es religiosa, si una persona dice que es cristiana y se cree superior a los demás, no ha conocido el evangelio. Si una persona dice que es creyente y mira a los demás por encima del hombro, no ha conocido el evangelio, no ha experimentado el evangelio. Si una persona llamada creyente se aleja de los demás, dice que para purificarse y santificarse, una cosa, mis queridos hermanos, es ser precavido en cuanto a nuestra vida espiritual y que hay que santificarse. Claro que sí, hay que agradar a Dios. Pero mis queridos hermanos, Dios nunca nos llamó a alejarnos del mundo. Lo que nos dijo es que estuviéramos allí, que Él se encargaba de guardarnos del mal. Porque a ese mundo es que Él vino a rescatar. Y lo vino a rescatar utilizando a personas como usted y como yo. El religioso evita a los pecadores para no contaminarse. Pero el discípulo de Cristo se acerca a ellos para influenciarlos con la gracia de Dios. Los fariseos y los escribas decían, no, ellos son inmundos. Jesucristo decía, no, a ellos es que me debo acercar porque ellos son los que necesitan, ellos son los que tienen la enfermedad y los médicos no se esconden de los enfermos, al contrario, están cercanos a ellos porque necesitan su intervención urgentemente. La gracia de Dios es motivo de escándalo, es motivo de escándalo porque salvó a una persona como a mí. Es motivo de escándalo porque sigue salvando a personas que socialmente han sido declarados como parias de la sociedad, como personas que han sido rechazadas, que han sido marginadas. El Señor sigue salvando a aquellos que el sistema religioso los margina, que los mismos sistemas sociales, porque el hombre se cree en su pecado inclusive superior a los demás. El Señor vino a salvar a pecadores, como dijo el apóstol Pablo, de los cuales yo soy el primero. Esa es la gracia maravillosa de Cristo, que Jesús vino a salvar a ricos, vino a salvar a pobres, vino a salvar a aquellos con educación como aquellos que carecen de educación formal. Jesucristo vino a salvar a hombres, vino a salvar a mujeres, vino a salvar a adultos, vino a salvar a adolescentes, vino a salvar a niños, a todos indiscriminadamente, a todos aquellos que en su eternidad Él ha propuesto salvar. Porque el Señor es poderoso para salvar. Pero es motivo de escándalo. Es motivo de escándalo para los religiosos. Hoy día, mis queridos hermanos, qué mal testimonio se da de algunos llamándose creyentes y rechazando a los que no creen. No entienden el evangelio. Dios nos ha llamado como a Pedro a ser pescadores de hombres y que sea la red de su gracia el que los cautive como nos cautivó a nosotros. Gracias le doy a Dios de que hace muchas décadas atrás una persona creyente no vio en mí a ese pecador sucio que no merecía tener relación con Dios, sino vio en mí a alguien que la gracia de Dios podía cautivar. Bendita gracia de Dios. Y a los 15 años, cuando Él llamó a mi vida, corrí hacia Él. Porque el llamado de Dios es eficaz. Y por último y no menos importante,
La gracia de Dios en Jesucristo no solamente es eficaz en su llamamiento, no solamente tristemente es motivo de escándalo para los religiosos, puesto que Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Él vino a buscar a los enfermos, no a los que están sanos, y mucho menos a los que se creen que están sanos y no lo están. Sino que la gracia de Dios en Jesucristo es consistente, es coherente con su misión. Él mismo dice en el verso 17, al oír esto Jesús, oyendo las burlas de los religiosos, oyendo el desprecio de los religiosos. ¿Por qué? Porque lo que querían eran crear una mala imagen de Jesucristo. Querían minar la reputación de Jesucristo, diciendo a los demás, miren, este llamado Jesús, este hombre llamado el Salvador del mundo, mira con quién come, con pecadores. Le voy a decir algo, lo que fue motivo de escándalo y de burla para estos líderes religiosos, para mí fue una gran noticia porque me salvó a mí y le salvó a usted. Porque no he venido a llamar a justos, sino que a pecadores. La gracia de Dios consiste en depositar el favor de Dios con aquellos que reconocen su pecado, que reconocen que están separados de Dios, que reconocen por causa de la obra del Espíritu Santo en sus corazones, por escuchar el Evangelio, reconocen que separados de Él nada pueden hacer. Concluyo con este versículo que se lo quiero compartir a continuación y es en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios. Efesios capítulo 2, versos del 8 al 10. El apóstol Pablo experimentó la gracia de Dios. El apóstol Pablo estaba muy claro en que él no había sido escogido por Dios para ser un apóstol, no había sido escogido por Dios para ser un mensajero del Señor, no había sido escogido por Dios para salvación por sus méritos, puesto que en él no había ninguno. Inclusive, aparte de la gran naturaleza pecaminosa que tanto él como nosotros compartimos, a eso se le añadía que él era enemigo de la iglesia del Señor. Su trabajo era perseguir a la iglesia de Cristo. Así que cuando él vino a los pies de Cristo, él nunca pensó que él haya sido escogido por Dios porque él haya sido un fariseo exitoso o porque haya sido educado en las mejores escuelas en Tarso, sino que él reconoció que había sido salvo por la gracia de Dios. Y dice en Efesios capítulo 2, verso del 8 al 10, lo siguiente. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Miren lo que dice el pasaje. Por la gracia somos salvos por medio de la fe. O sea, Dios nos ve a través de la gracia, o sea, del favor inmerecido, y nos salva dándonos el don de la fe. O sea, nadie se salva si no es por Jesucristo. Nadie puede experimentar la gracia de Dios si no es por la fe en Jesucristo, en aquel que murió y resucitó. ¿Por quiénes? Por cada uno de vosotros. O sea que somos salvos por la gracia, por medio de la fe, y aún esta fe no viene de nosotros, sino que es un don de Dios. Dios nos da a nosotros el recurso para podernos acercar a Él eficazmente. La fe es un don de Dios. Dice en el verso 9, no por obras, para que nadie se gloríe. No es por nuestros méritos, puesto que nadie, repito, tiene en sí mismo todos los méritos para poder ser aceptos al Padre. No es por obras para que nadie se gloríe. Y verso 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea que la gracia
que nos que nos salva por medio de la fe en Cristo, que nos hace aceptos al Padre. Es esa misma gracia que nos transforma y nos habilita entonces para conducirnos de manera agradable a Dios, para hacer buenas obras. Pero esas buenas obras no son para nuestra gloria, son para la gloria de Él. Porque un verdadero hijo de Dios no hace obras para ser reconocido, sino hace obras porque sencillamente haya gran satisfacción en darle honra al glorioso nombre de Jesucristo. La gracia de Dios en Jesucristo. Termino como comencé, con las primeras estrofas de este maravilloso himno de sublime gracia. Sublime gracia, cuán dulce el sonido, que salvó a un desgraciado, a un infeliz como yo, que alguna vez perdido estuvo, pero que ahora he sido y me ha encontrado. Bendita gracia de Dios en Cristo. Para aquellos que le conocemos, vivamos a la altura de la gracia de Dios. Vivamos imitando a Cristo y vivamos dando gracia a la gente. No proyectándonos como superiores a ellos. Porque si nos proyectamos de esa manera, no hemos comprendido la gracia de Dios. Es más, no hemos comprendido el Evangelio. Sino que nos hemos de proyectar como unos que fuimos salvados del fuego. Y por ende también hemos de ser instrumentos de salvación para otros. Y para aquellos que no conocen a Cristo, yo confío que esta exposición, junto a la obra del Espíritu Santo, esté obrando en tu corazón de tal manera que vengas irresistiblemente a los pies de Cristo. Que cuando el Señor habla a tu corazón y lo que el Señor habla es sígueme, tú inmediatamente, como hizo el personaje que vimos en este gran cuadro de la gracia de Marcos capítulo 2 versos 14 al 17, inmediatamente lo dejemos todo y le sigamos. Y seguir a Cristo implica que arrepentirnos de nuestros pecados. Seguir a Cristo implica que reconocer que Él es el Señor y Salvador de nuestra vida. Seguir a Cristo implica que hallamos el sentido de nuestra vida. Eres bueno, 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 bueno.